Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Facultad de Educación y voy a presentar la asignatura de Educación Física y Salud integrada en el grado de Educación Primaria en cuarto curso de la mención de Educación Física. Esta es una asignatura que aparece debido a que la práctica de actividad física relacionada con la salud es algo que desde hace años viene apareciendo en los diferentes currículos que se han elaborado para la etapa de educación primaria. Sabiendo que la actividad física habitual y adaptada a las posibilidades del individuo, en este caso niños que estarán entre 6 y 12 años, produce mejoras en la salud a nivel integral, tanto a nivel biológico, fisiológico como psicológico y así también social, es necesario establecer las pautas que permitan un adecuado trabajo para que estos escolares adquieran los hábitos de práctica adecuados y conozcan aquellos aspectos básicos para realizar una actividad física saludable. En este sentido, conocemos hoy día que el sedentarismo es uno de los patrones de conducta más habituales en la población y conforme aumenta la edad, ese sedentarismo se va haciendo más acusado. Este hábito de vida, la falta de práctica de actividad física, se ha relacionado con diversas patologías, tanto cardiovasculares como metabólicas, y es importante crear los pasos para generar un proceso que le permita al alumnado adquirir un estilo de vida lo más activo posible. En este sentido, en la región de Murcia, el decreto 266/2007 establece el currículum de la educación física y en su introducción y objetivos presenta una clara orientación hacia la mejora de la salud y hacia el bienestar y la calidad de vida. En este sentido, el mismo decreto establece muy claramente que existe una gran guía dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la creación de hábitos de práctica que se realicen de la manera más saludable posible. Y también que esa práctica intente ser saludable, pero que sea mantenida en el tiempo. Y por tanto, que se genere una práctica sistematizada que pueda generar beneficios no solo en ese momento, durante la niñez, sino a posteriori, en la adolescencia, en la edad adulta y en la tercera edad. Ya avanzando en el decreto, una vez que se llegan a los objetivos específicos del área, existen varios de ellos que se relacionan directamente con una práctica de actividad física saludable y hacen una incidencia muy especial hacia la promoción de la salud, especialmente a través de un bloque muy específico de los contenidos, como es el bloque de actividad física y salud, donde se van a trabajar diversos contenidos que van a intentar generar esos hábitos de práctica y ese conocimiento mínimo necesario para realizarla de la forma más saludable posible. Finalmente, se trata de un bloque que integra unos contenidos que se deben dar de forma transversal con el resto de bloques que introduce ese decreto y por tanto que el trabajo de la salud no quede circunscrito solo a las unidades didácticas específicas en las que se trabaje este bloque, sino que integre todos los demás de una forma transversal y por tanto los contenidos se puedan transferir. Esta asignatura tiene una serie de competencias, en este caso son 4 competencias específicas que a su vez se van a subdividir. La primera competencia de la asignatura es la de conocer y analizar esos contenidos que aparecen en el currículum de la educación física, en ese decreto citado, que tengan incidencia directa o indirecta en lo que es el proceso de promoción de la salud de los escolares. Esta competencia se subdivide a su vez en otras, y la primera es identificar en ese currículum de educación física qué conceptos, qué procedimientos y qué actitudes se relacionan con la promoción de la salud en el escolar. El currículum no hace una separación explícita en aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, pero los usos verbales sí que determinan una orientación más a un tipo u otro de contenidos. En segundo lugar, una vez conocidos e identificados los contenidos, secuenciar esos contenidos con una estructuración que permita ese trabajo a través de las clases y las unidades didácticas que realicemos en las sesiones de la etapa de primaria para lograr o intentar lograr esa adquisición de hábito de práctica que permita realizar una práctica saludable la mayor medida posible. Y finalmente,
seleccionar, diseñar y secuenciar ya dentro de los diferentes ciclos, en función de los contenidos específicos para cada uno de los ciclos y en función de los objetivos y competencias definidas para esos ciclos, pues qué ejercicios vamos a aplicar en función de las características que van a tener los alumnos en cada uno de los momentos temporales que engloba cada uno de los 3 ciclos en los que se divide el currículum de primaria. La segunda competencia hace referencia a la identificación de los riesgos potenciales que tiene la práctica de un ejercicio físico que se realiza de forma incorrecta, de forma inadecuada, centrándolo especialmente en el rechazo de determinadas actividades que resultan desaconsejadas para la salud, pero a su vez planteando alternativas que permitan desarrollar los objetivos y las competencias que nos hemos planteado. Esta competencia se subdivide de forma que, en primer lugar, tenemos como competencia identificar aquellas tareas que tienen riesgos potenciales para la salud, teniendo en cuenta la propia tarea en sí, el ejercicio físico, el movimiento como un elemento a analizar, las instalaciones donde se realiza ese ejercicio físico y también los materiales que se usan durante su realización. En segundo lugar, establecer estrategias didácticas para eliminar del repertorio de ejercicios aquellos que son desaconsejados, que no son adecuados para la salud, sobre todo de todo el sistema musculoesquelético del escolar, y plantear qué alternativas existen para trabajar esas capacidades utilizando otros ejercicios que se ha comprobado en la investigación que son más correctos y más seguros. La tercera competencia de la asignatura plantea el desarrollo de lo que son ya planteamientos de intervención en el ámbito escolar para la promoción de la salud, teniendo en cuenta las concreciones curriculares que se realizan en el ámbito de la educación física en la enseñanza primaria. En referencia a esta competencia, en primer lugar es necesario conocer las diferentes concreciones curriculares que hoy día se pueden hacer, identificando los elementos principales para promocionar una actividad física saludable, y para ello teniendo en cuenta los contenidos específicos que se plantean en cada uno de los ciclos, así como los criterios de evaluación específicos para cada uno de esos ciclos. En segundo lugar, determinar las responsabilidades de los diferentes estamentos educativos que con relación al desarrollo y promoción de la salud del escolar existen. Y en tercer lugar, conocer y analizar de forma crítica las principales creencias erróneas que están relacionadas con la actividad física y la salud, como por ejemplo el tema de las agujetas, el tema de la pérdida localizada de peso, etcétera. Cuestiones que tienen más que ver con planteamientos críticos de aquella información que se presenta de forma cotidiana a los alumnos en los diferentes medios de comunicación o los diferentes componentes de su entorno microsocial. Y finalmente, la competencia 4, que se plantea para abordar la temática del diseño de pruebas que permitan hacer una evaluación de las diferentes capacidades y las competencias que los escolares tienen que adquirir en relación con ese bloque de contenidos de actividad física y salud. En este sentido es importante hacer una selección de esos instrumentos y pruebas de evaluación, conocer los que existen, determinar cuáles son sus aportaciones, sus limitaciones, para poder cuantificar pues aquellos conceptos, aquellas cualidades perceptivo-motrices que tienen mucha relación con la salud, aquellas capacidades físicas, condicionales, relacionadas con la salud, así como las competencias que hayan sido definidas en relación a la práctica de un ejercicio físico que se oriente hacia la mejora o el mantenimiento de la salud. Además, secuenciar esas pruebas de evaluación en función de lo establecido en contenidos y criterios de evaluación en el Real Decreto 286/2007. Y finalmente, adecuar esas diferentes pruebas que existen a las diferencias individuales que presentan los alumnos, determinando qué pruebas son más adecuadas para evaluar aquella competencia o aquella capacidad que nos interesa. Una vez abordadas las competencias, la asignatura se compone de una serie de contenidos que se dividen en un apartado teórico y un apartado práctico. En primer lugar, en cuanto a los contenidos teóricos, hay un primer bloque
que versará sobre la salud en el currículum de la educación física. Está compuesto por un primer tema, donde se va a hablar de la promoción de la salud, pero dentro del currículum de la educación física, qué es lo que se dice y cómo se dice en ese decreto 286/2007 para el área de educación física. Una vez que hemos conocido qué se dice en ese decreto, llega el momento de plantear intervenciones para abordar esas competencias, esos objetivos, esos contenidos y esos criterios de evaluación que aparecen relacionados con la salud dentro de ese decreto. Y por tanto, el tema 2 abordará el planteamiento didáctico para ese conocimiento y desarrollo de esas competencias, que versará sobre diversas temáticas. Esas diversas temáticas serán el aparato locomotor, el sistema cardiorrespiratorio, la prevención del consumo de tabaco y alcohol, la alimentación saludable, la higiene corporal y finalmente los primeros auxilios y el control de contingencias. Una vez impartido ese tema 2, se finaliza con ese primer bloque y se continúa con un bloque 2 que hace referencia a creación de hábitos de trabajo en la educación física en la etapa de educación primaria. Se compone de 3 temas, uno primero donde se hablará de cuáles son los beneficios que tiene la práctica de actividad física para los escolares en los diferentes sistemas y órganos y desde un planteamiento no solo físico sino también psicosocial. En el tema 4 se analizará la ejecución correcta y segura de los ejercicios, cuál es la forma más adecuada de realizarlos para conseguir los objetivos que nos hemos planteado y sobre todo hacer un análisis de qué ejercicios se deben utilizar para que el alumno los vaya integrando dentro de su repertorio de ejercicios para el desarrollo de las diferentes capacidades físicas. Y muy en relación con este tema 4, el tema 5, que hace referencia a la postura corporal en educación física. Todos los aspectos posturales, centrados especialmente en la columna vertebral y cómo desde el ámbito escolar se puede intervenir y se puede mejorar la postura corporal de los niños. Los contenidos teóricos quedan cerrados con ese bloque 2 y se complementan con una serie de contenidos prácticos en los que se abordarán protocolos de preparación y vuelta a la calma, calentamiento y vuelta a la calma, qué deben hacer según en función de la edad, del ciclo y del contenido que se va a abordar en la parte principal de las sesiones, la realización correcta y segura de los ejercicios, el diseño de tareas para el desarrollo de las capacidades físicas relacionadas con la salud, buscando siempre el desarrollo desde un planteamiento lúdico que aumente la motivación de los alumnos hacia la actividad, pero sin perder de vista el objetivo principal de cada una de ellas. El diseño de tareas para el desarrollo de las competencias relacionadas con todos los contenidos que aparecen en ese decreto, que abordan diferentes temáticas que ya han sido tratadas de forma teórica en el bloque 1 en su tema 2. Actividades para la evaluación y mejora de la postura corporal del escolar. Y finalmente, un análisis y control de contingencias de la práctica de actividad física, teniendo en cuenta todo lo que es la prevención de accidentes en el transcurso de nuestras clases en función del diseño y organización que utilizamos y la actuación cuando se ha producido alguna lesión y por tanto qué primeros auxilios hay que aplicar de una perspectiva básica. Las cuestiones de metodología en esta asignatura son importantes porque se van a basar en el uso de un material que va a permitir el trabajo no solo durante las horas presenciales sino también fuera de ellas. Por tanto, la metodología quiere basarse en lo que es una formación autónoma que va a utilizar el portal OCW, Educación Física y Salud, para el desarrollo de todas las competencias que el alumnado debe conseguir. Para ello, de cada tema habrá una lectura previa de un texto científico seleccionado por su calidad que permita abordar los contenidos más funcionales, más interesantes sobre el tema en cuestión. A partir de la lectura previa a la sesión teórica, las clases teóricas presenciales se dedicarán a lo que es el desarrollo de las competencias relacionadas con esa temática a partir de la información obtenida en esos artículos, resolviendo dudas, ampliando contenidos y realizando supuestos prácticos que el alumno tiene que resolver.
Así también, continuando con la metodología, las clases prácticas son una parte importante de esta asignatura y es muy necesario que el alumno se implique de forma activa. Esa implicación activa significa participar en las actividades, pero también significa analizar las actividades. De forma que hay que llevar la documentación que se deposite en los contenidos digitales, la documentación del portal o la documentación del aula virtual que sea necesaria para cada práctica. Hay que llevar también material para controlar las actividades en cuanto al tiempo y también para tomar notas, ya que hay muchas cuestiones que se van a plantear durante esas actividades, y hay que tener muy presente que una práctica no es un tiempo en el que el alumno va a ir a realizar la actividad sin más, sino que va a conocer una serie de propuestas de cómo abordar los contenidos y a analizarlos de forma crítica para adquirir las competencias que han sido descritas anteriormente. Continuando con la metodología, hay otras cuestiones importantes de las clases prácticas y es llevar una indumentaria adecuada, una indumentaria deportiva para poder realizarlas de forma eficiente, la puntualidad a la hora de las sesiones, llegar siempre a tiempo. Las clases prácticas son materia de examen, todo lo que ahí se explique también tiene la consideración de temario que entra para la parte del examen que contiene la asignatura. Y la suficiencia práctica, es decir, que aquellas personas que van a clase y van realizando, desarrollando unas competencias y unos contenidos, dichos contenidos luego son aplicados posteriormente en otras clases y por tanto ya deben conocerlos porque han sido tratados en clases anteriores. Y finalmente hay que hacer una consideración muy especial sobre el uso correcto del material, ya que el material pues tiene un coste y hay que tener un respeto hacia el mismo y hacer un uso adecuado y un uso que permita su conservación. En cuanto a evaluación y calificación del aprendizaje, es importante que tengamos en cuenta una serie de características. En primer lugar, se va a hacer en función de las competencias que han sido definidas previamente. Para superar la asignatura, el alumnado tiene que alcanzar al menos el 50% en cada una de las dos partes que se van a definir a continuación. Es importante tener en cuenta esa ponderación y sobre todo en el examen, que para poder hacer las medias es necesario alcanzar 5 puntos al menos. En caso de que por alguna razón no se superen alguna de esas partes y por tanto se suspenda la asignatura, aquella parte que ha sido superada queda automáticamente guardada y el alumno solo tendría que ser evaluado y calificado de aquella parte que no ha superado en esa convocatoria. Así también, la asistencia a las clases presenciales es obligatoria. Eso quiere decir que las clases prácticas son obligatorias y por tanto hay que acreditar al menos un 85% de asistencia, porque si no, de otro modo, se pasaría a lo que se denomina la evaluación y calificación en modalidad no asistente. Esa modalidad conlleva un examen con una prueba escrita donde hay que superar pues una serie de pruebas relacionadas con la parte teórica y sobre todo con la parte práctica, donde el alumno pueda demostrar que domina los contenidos. Sería un examen cuya calificación sería de apto o no apto, que no tendría ningún tipo de trascendencia en lo que sería la calificación final de la asignatura, pero lógicamente habría que superarlo y habría que obtener el apto para elaborar las medias de las diferentes partes que contemplan esta materia. Esas partes son las que aparecen aquí. Hay un apartado que es un trabajo grupal con una serie de criterios de calidad cuya ponderación es de 4 puntos sobre el total de la calificación de la asignatura, y una prueba escrita que contiene preguntas tipo test y preguntas abiertas cortas a desarrollar, donde en estas últimas la gramática y la ortografía es un criterio de evaluación y de calificación muy importante. El valor del examen es de 6 puntos y se trata de preguntas donde hay que demostrar el dominio y la capacidad de aplicar los contenidos que han sido trabajados durante el desarrollo de la asignatura. Finalmente, en cuanto a la bibliografía de la asignatura, se encuentra disponible en el portal OCW Educación Física y Salud, donde existe una serie de referencias. Estas son las principales, basándonos en libros que integran la mayor parte de los temas, tanto prácticos como teóricos, que integran esta asignatura, pero que podemos encontrar mucho más ampliado
dentro del portal UCW en su apartado de bibliografía. Esperamos que aquellos alumnos que cursen esta asignatura disfruten de la misma y les permitan conseguir las competencias necesarias para abordar de forma adecuada lo que es el trabajo de los contenidos relacionados con la actividad física y la salud dentro de las clases de educación física. Muchas gracias.